Ser podcast. De Generaciones, con Marta Nebot. ¿Cómo ven ustedes a los adolescentes de hoy en día? Pues desmadrados. Un desmadre total. Pero, a ver, descríbame eso, ¿a qué se refiere? No, bueno, nos referimos a que la juventud ha cambiado mucho. La forma, hombre, yo a lo mejor soy el menos indicado para hablar porque yo ya tengo 70 años y en mi época era distinto, la juventud era distinta. Para mí mejor. ¿Antes era mejor que usted? Para mí sí. ¿Por qué Claro. era mejor antes? Porque lo pasábamos mejor, teníamos muchísimo menos líos, se vivía más tranquilamente, pasaban cosas pero no tan a las claras como ahora, ¿me entiendes? Entonces se vivía, simplemente se vivía. Y yo creo que ahora no se vive mucho. ¿Ahora usted cree que no se vive? Yo creo que no se vive tanto. La tendencia desde siempre, generación tras generación, ha sido repetir estos argumentos. Han perdido los valores, no respetan a sus mayores, son superficiales, impulsivos, hedonistas, se esfuerzan menos que nosotros a su edad, son más inconscientes y un larguísimo etcétera. Hay citas que lo demuestran de hace 2000 años. Aristóteles, Platón, Sócrates o más recientemente Nietzsche lo dejaron negro sobre blanco. Al margen de estos prejuicios inevitables, porque uno siempre cree que su generación fue mejor, en las calles nos planteáis más asuntos. Si pudieras definir en una frase cómo es ser adolescente en el 2022 en España, ¿cómo dirías que es? Estresante, pero muy divertido a la vez. Es muy divertida, pero muy desde dentro de casa, con muchas redes sociales, mucha pantalla, y nosotros era mucha calle. Y creo que la calle te da muchas experiencias, por eso está en la calle conmigo. ¿Habláis con vuestros padres de cosas o no? No, depende. Yo con mi madre sí, pero con mi padre no. ¿Pero y de qué depende? ¿De cómo os lleváis o...? De cómo te educan. ¿Cómo se lleva a ser madre de un adolescente en el siglo XXI? ¿Cómo es? ¿Es distinto de cómo tú imaginabas? No lo imaginé nunca, me parece maravilloso. Yo creo que somos demasiado permisivos, los padres ahora. Y me incluyo. Sí, es un problema. ¿Pero con qué tiene que ver? ¿Con que no sabemos decir que no? ¿O con que, Pues quizás sí. o con que la manera de decir que no sabemos cuál es? Porque claro, no queremos ser autoritarios y... Eso es. Ahí está. Eso es. Yo creo que hemos tenido padres tan autoritarios que renegamos de eso. Entonces, claro, tampoco es ser autoritario, pero saber decirles que no y saber tener muy claros los límites. Pero entonces a veces nosotros mismos nos confundimos también, entonces no se los dejamos a ellos claros y ellos también se confunden. Pues los veo como siempre han sido, pues algunos un poco rebeldes y ya está, no sé. Creo que nunca han cambiado los adolescentes en toda la historia. En España hay más de 4 millones de adolescentes de 11 a 18 años según el Instituto Nacional de Estadística. Sí, has escuchado bien. En España hay 4 millones de adolescentes de 11 a 18 años. Según UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la adolescencia dura todo eso. ¿Cómo es ser adolescente en España en 2022? Pues Una ruina, dicen por aquí. ¿Es muy caro o qué? hay de todo. Hay tristeza, diversión, alegría, de todo. Es muy caro vivir siendo adolescente. Pues sí, ahora gastar está carísimo, incluido para ellos. Pero más allá de eso, desde la llegada de la adolescencia, el índice de abandono escolar adolescente no ha parado de bajar en este país. En 1977, con la Ley General de Educación franquista en vigor, abandonaban los estudios el 70% de los adolescentes. En los 90 ya era el 30%. Sin embargo, a pesar de esta gran bajada, en el 2000 seguíamos siendo los subcampeones de la Unión Europea en abandono escolar. La encuesta de población activa de 2021 trajo buenas noticias. El año pasado solo el 13% de los españoles de 18 a 24 años había abandonado los estudios sin terminar la secundaria. Es nuestro récord absoluto. Yo soy muy positiva, pero ahí tengo una opinión que justo estoy reflexionando en estos días, viendo a hijos de amigos que no han sacado tan buenos resultados académicos, pero que pasan de curso. Entonces ahora se pasa con 2 asignaturas, antes no pasábamos, igual había gente que abandonaba antes, ahora los padres están más pendientes y se les explica que es importante para ellos, pero creo que ahora es un poquito más fácil el continuar, hay menos exigencia.
Muchos piensan eso. Los expertos dicen que la bajada de exigencia nos equipara a Europa y ayuda con la actual exigencia de títulos de un mercado laboral cada vez más competitivo. Pues me parece fantástico. Lo único que creo que ahora mismo hay como una sobreinflación de títulos. Es como que cada vez para hacer un trabajo menos cualificado te piden estar más cualificado. Y eso también crea como un bucle de que has de estudiar más para conseguir menos de lo que se consigue antes. Sobre el consumo de alcohol adolescente en España, los datos señalan que ahora en conjunto nuestros adolescentes beben menos, pero las cifras de ingestas masivas, es decir, las borracheras malas, han crecido. El tabaco es la segunda sustancia adictiva que más consumen. El 40% ha fumado y aunque casi el 10% lo hace a diario, 400.000 fumadores habituales adolescentes son infinitamente menos de los que habían cuando sus padres y sus abuelos. Sin embargo, el consumo de cannabis ha crecido en las últimas décadas. Es la tercera sustancia adictiva que más consumen. Casi el 30% se ha fumado un porro y el 15% reconoce consumo continuado. Hombre, es verdad que son unas cifras preocupantes, son cifras graves desde mi punto de vista, pero creo que la situación tampoco ha cambiado mucho de hace unas décadas ahora, ¿no? Quizá la única diferencia es que ahora haya una cultura de la borrachera más acentuada, ¿no? Cuando nuestros padres, por ejemplo, bebían y fumaban, puede que fuera un medio y ahora se busca el botellón, ¿no? Es más como un fin. Bueno, la borrachera como fin, como nos decís en las calles, la evasión como objetivo, tal vez puede estar relacionada con que España es el país europeo en el que los adolescentes tienen más problemas de salud mental. Repito, España es el país de Europa en el que más adolescentes están perdiendo la cabeza. El 20%, 2 de cada 10, es decir, 800.000 adolescentes españoles padecían trastornos mentales en 2019 y estaban medicados. Sufren sobre todo ansiedad y depresión. Creo que no se habla suficiente de la salud mental. Es algo que sigue siendo muy tabú. Es muy tabú todavía decir voy al psicólogo, cosas así, que es una cosa muy normal y que debería estar muy normalizada. Tienes 12 años y en nuestro instituto, por ejemplo, no había nadie con quien pudieses hablar. Se ven cosas y no hay nadie con quien puedas hablar, etc, etc. Entonces, creo que es algo de lo que debería hablarse, que debería normalizarse, que es algo que pasa y que le pasa a la mayoría de gente. En cualquier caso, los adolescentes no son las únicas víctimas de la desatención de la salud mental en España. Aquí nunca hemos hecho mucho caso ni a la salud mental ni a la salud sexual. La primera gran encuesta sobre salud mental en España tiene solo 20 años. De antes no hay datos. La única encuesta nacional de salud sexual se hizo en 2009 y nunca más. Yo creo que aquí son dos cosas. Una, que ahora hay mucho más psicólogo que antes, entonces se conocen muchas más cosas que antes igual pasaban pero no se conocían, y que ahora los adolescentes están como bajo muchos más estímulos que antes, con redes sociales y tal, perciben un mundo mucho más amplio, entonces es como que aspiran a más cosas y se deben sentir más frustrados. Es probable que este señor tenga razón. Ahora miramos a la salud mental, cosa que antes no hacíamos, pero también es rigurosamente cierto que la salud mental de nuestros adolescentes sencillamente ha empeorado. Levántate, ducha, café, sorpresa el lunes otra vez. Tienes que sudar porque tienes que currar, porque tienes que ganar pa' pagar no sé qué, pa' encajar, yo qué sé. Solo sé que pa' esto no hay cura, que agota y satura y me pasa factura. Ya no hay cobertura, la muerte es segura. De la vida a veces tengo dudas, dime tú quién te asegura que vas a estar a la altura cuando no tengas a nadie, cuando nadie te da ayuda. Párate y madura, que no va para atrás cada vez más dura. Desde que naces hasta que te arrugas, lo malo rápido y lo bueno tortuga. Ansiedad, tortura y Dios ayuda al que madruga, pero justo en tu caso se la suda. Date prisa, llegas tarde, no hay excusas que contarte. Tienes que correr porque tienes que llegar, porque tienes que coger ese bus o ese tren y ya vas, que no ves solo yes, esa voz gritarte, que no bastante con esforzarse, que no eres libre en ninguna parte, que la vida va dos pasos por delante, que la mitad no razona y la otra mitad no perdona, que si vale mucho duele y quien te quiere no abandona. Espérate y reacciona, tienes que cambiar lo que no funciona, que dejar atrás al que te traiciona, lo bueno se acaba y lo malo obsesiona, se da presiona y Dios perdona al que reflexiona, pero en tu caso piensa que te jodan. Levántate, ducha, café, sorpresa el lunes otra vez. David Bueno es doctor en biología y especialista en neuroeducación. Acaba de publicar el libro El cerebro del adolescente, un manual que incluye lo que ha descubierto la ciencia, que no es poco, porque, oigan, atentos, lo que les pasa a los adolescentes tiene explicación científica. ¿Verdad, David? Bienvenido a nuestros estudios de SER Barcelona. Hola, ¿qué tal? Pues sí, tiene una explicación científica clarísima.
Vale, vamos a tratar de primero resumir cómo funciona el cerebro del adolescente. Sé que lo que te pido es muy difícil, resumir tu libro, pero sobre todo me gustaría que nos contaras cómo es eso de que como la corteza frontal y la amígdala no está terminada de hacer, toman decisiones y emociones, en fin, raras, que ahí hay, ¿no? La parte de tomar decisiones y de controlar las emociones no la tienen resuelta. No la tienen resuelta y no la deben tener resuelta hasta que llegan a la juventud. No hay que ahorrar adolescencia, hay que gestionarla bien. ¿Qué le sucede a su cerebro? Básicamente hay 3 zonas que cambian muchísimo durante la adolescencia y que justifican todos los comportamientos o muchos de los comportamientos que tienen. Uno es la amígdala, que es la zona que genera las emociones. Se vuelve hiperreactiva. Responden mucho más rápidamente y con mucha más intensidad ante cualquier situación que tenga componentes emocionales. Y eso es un sistema de protección. Eso permite que respondan rápido cuando haya una amenaza, que respondan rápido cuando haya una oportunidad, pero también responden rápido y sin pensar en cualquier otra situación, ¿vale? Bueno, pero no lo hacen a propósito, ¿no? Esto que uno piensa, me está contestando mal todo el tiempo. Bueno, es que hay un asunto ahí que no controlan, ¿no? Sí. Uh-huh. Esto se combina con la corteza prefrontal, que es la zona que gestiona los comportamientos más complejos, toma de decisiones, planificación, reflexión y gestión emocional. Es la zona que más cambia durante la adolescencia y esto hace que pierda eficiencia de funcionamiento. No es que no puedan reflexionar, claro que pueden, pero les cuesta más. Uh-huh. No es que no puedan ajustar sus emociones, claro que pueden, pero les cuesta más. Y ahora combinamos hiperreactividad emocional con más dificultad, incluso más dificultad que en la preadolescencia, para gestionar pues estas emociones. Y la tercera zona es el estriado, que es la zona que nos proporciona sensaciones de placer, de bienestar y de recompensa. Y descubren que hay actividades de adulto que les activa el estriado de una forma bárbara, que les hace sentir a gusto, pero no saben cuáles son, porque jamás han sido adultos. Claro. Así que tienen que ensayar para encontrarse a sí mismos, para ver qué adultos quieren ser cuando lleguen a la juventud y a la adultez. Ensayo-error, de vez en cuando algún acierto, y ahora combinamos estas ganas de probar cosas nuevas con la hiperreactividad emocional y con la menor capacidad de gestión de todo el conjunto, y tenemos un adolescente. Y lo hemos tenido siempre, que es lo mejor, que conviene que nos acordemos que nosotros, aunque lo hayamos olvidado, sufrimos, lo digo así, todo este proceso también. Sí, también fuimos adolescentes como ellos. Otro contexto histórico, social, cultural y tecnológico. Pero el cerebro es el mismo. Es el mismo, nuestra rebeldía se enfocaba hacia otros sitios, pero era la misma. Uh-huh. Estuvimos en el Instituto Carreño Miranda de Avilés, en Asturias, hablando con Luna, Yara, Nuria, Dani, Luis y Juan, que tienen entre 16 y 17 años. Y mira, por ejemplo, lo que nos contaba Dani sobre si son o no más radicales. Yo hablo mucho de política, filosofía, cuestiones relativas a vivir en sociedad con mis padres. Y bueno, pues no sé si mis padres dicen que es porque soy joven o porque tengo la sangre caliente. Yo a mi padre, que es con el que más hablo de esto, le llamo tibio, ¿no? Me dice que yo soy muy radical y todo esto, pero bueno, yo sí que es verdad que tal como está planteada la sociedad hoy en día, yo veo las noticias y es que me pongo enfermo, y me cabreo, me enfado, o sea, me indigno ante lo que ocurre y ante la pasividad de, en general, ya no solo los gobiernos, sino la propia gente que está sufriendo esto. Y yo sé que es verdad que, pues, si yo soy radical por plantear un cambio que realmente transforme la sociedad de raíz, pues, oye, llámenme radical. Y la verdad que es bastante triste, ¿no? Porque la gente parece que le gusta ser esclavo. Es el discurso de cualquier adolescente a lo largo de toda la historia. De hecho, ya hay algunos escritos de la Grecia clásica, de Aristóteles, de Platón, de Sócrates, que dicen que le sucede a la juventud que salen a la calle inflamados de ideas revolucionarias. Claro. Es exactamente esto. Es imposible que cada vez seamos más revolucionarios o cada vez más perezosos. También lo decían algunos griegos clásicos, está escrito, ¿eh? Es imposible. Como especie nos hubiésemos extinguido haría ya milenios y seguimos aquí. De hecho, es que el día que los adolescentes no sean radicales o que no haya adolescentes radicales, ese día sí debemos preocuparnos de verdad. Porque es la época, es la edad en que su cerebro está buscando quiénes son. Y para eso tienen que contrastar lo que se les ha explicado
lo que están viendo y tienen que pasarlo por su propio tamiz. Y eso significa muchas veces pues enfrentarte a tu entorno, para encontrarte a ti mismo por oposición a tu entorno. Y a esto se suma que los adultos cada vez somos menos radicales, y eso también tiene un motivo en el cerebro. El cerebro se va haciendo conservador con la edad, simplemente porque nos cuesta más adaptarnos a los cambios. Y eso también es ciencia, ¿eh? Eso no es solo política. No. Hay trabajos chulísimos sobre esto que demuestran que en general todos nos volvemos más conservadores con la edad. Claro, quien lo era muy poco en la juventud seguirá siéndolo poco después, pero lo será más que cuando era joven. Sobre la importancia de la educación en valores, en concreto en feminismo, esto es lo que nos decía Yara, que tiene 17 años. Yo desde que entré en el instituto, en primero de la ESO, ya nos empezaron a dar charlas sobre el feminismo. Yo es algo que personalmente me interesé pues desde que me empezaron a comentar sobre ello, y ya en segundo de la ESO yo ya estaba yendo a manifestaciones feministas con mis amigas, con pancartas, declarando derechos y de todo. Y creo que es algo muy importante, la verdad, que las niñas desde más pequeñas empiecen a tener esa conciencia, porque muchas veces yo veo a niñas más pequeñas que como sus padres y como en clase no hablan sobre ciertas cosas, después de mayores lo asumen y no son capaces a mirar más allá de lo que le han enseñado. Es crucial. Todo lo que aprendemos, todas las experiencias que vivimos quedan fijadas en nuestro cerebro en conexiones entre las neuronas. Es el sistema que tiene el cerebro para almacenar conocimientos, experiencias y valores. Y una vez quedan fijados, los podemos después matizar, suavizar, pero cambiar radicalmente es muy difícil, porque ya están ahí puestos. El cerebro lo tiene muy fácil para hacer conexiones nuevas y adquirir conocimientos nuevos, pero muy difícil para deshacerse de los que ya tiene. Entonces, si un adulto, yo mismo, con mis 50 y tantos años, me doy cuenta de que tengo, por ejemplo, pues algunas, uso un lenguaje sexista sin darme cuenta, porque así lo aprendí cuando era niño, pues yo puedo cambiarlo. Pero jamás lo cambiaré tanto como un adolescente que ya se esté educando ahora en una igualdad. Siempre me va a costar más. Lo podré cambiar, pero me va a costar más. Por eso es tan importante educarles ya desde la primera infancia, pero muy especialmente en la adolescencia, en estos valores, en la igualdad en todos los sentidos, en la responsabilidad y en el respeto. Ahora vamos a escuchar a Juana y su amiga Luisa, que las pillamos en una encuesta callejera. Juana trabaja en un instituto madrileño, en un barrio de clase media, y dicen esto ellas sobre si nuestros adolescentes tienen ahora menos respeto a la autoridad, si necesitan más cruzar los límites. Antes teníamos, como que la familia, el padre, la madre, les teníamos un poco más respeto, y entonces estudiábamos aunque fuera por miedo. Ahora pues les dejamos un poco de lado, o les dejamos hacer, les sobreprotegemos demasiado, les dejamos hacer lo que ellos quieran, y eso también les perjudica. Ya. Igual el miedo no era tan malo. No. Es jorobado eso, ¿eh? O la libertad era mucho más peligrosa de lo que pensábamos. Sí. También lo decían los griegos clásicos ya, ¿eh? Incluso Confucio en la China clásica también tiene algunas frases parecidas a estas, así que es una tónica. A ver, yo creo que lo que sucede muchas veces es que confundimos libertad con permisividad. Y no son dos palabras sinónimas. La libertad siempre es buena, la permisividad no. El miedo siempre es malo, el respeto siempre es bueno, ¿vale? Es poner en valor estas distintas palabras, ¿no? El miedo es malo porque hace que nos encerremos en nosotros mismos. El miedo es una emoción básica que nos lleva a escondernos o a huir ante una posible amenaza. Educar a través del miedo, estamos formando o estaríamos formando personas, si lo hiciésemos así, o cuando se hacía así, personas poco empoderadas, con poca capacidad de transformación incluso de sus propias vidas, encerradas en sí mismas, que eso es lo que nos lleva el miedo. La libertad es capacidad de decisión reflexiva, que no es exactamente, no tiene mucho que ver con dejarles hacer lo que les dé la gana. Un adolescente, y hay también pruebas de ello, un adolescente sin límites no madura tan bien, porque justamente lo que está buscando es encontrar límites para romperlos. Amigo. Necesitan romper límites.
Así que la tarea de los padres, que no es para nada fácil, es ponerles límites sabiendo que los van a romper al menos algunos. Y aquí es donde está la gran dificultad. ¿Dónde ponemos el límite? Si lo ponemos muy, muy, muy cerca, sería a través del miedo. Por ejemplo, no puedes hacer, no hagas, no vengas, no salgas. Les estamos coartando para que no se salten el límite jamás. Y tampoco van a madurar tan bien. ¿Dónde ponemos el límite? Eso es muy difícil porque depende de cada familia, de cada situación, de cada adolescente. Hay adolescentes muy lanzados que a lo mejor tenemos que ponerles un límite más corto para que no sufran daño. Y otros más tímidos e introvertidos que el día que se saltan su primer límite, casi hay que aplaudirlos porque es bueno que se salten alguno más. No es dejarles de hacer lo que les dé la gana, es pensar con ellos para que se responsabilicen. Pongo un ejemplo, es un ejemplo muy en clave personal, pero el primer día que mi hijo mayor, ahora tiene 23 años ya, pero el primer día que nos pidió para salir con los amigos por la noche, debería tener, no sé, 15 años, nos dijo, ¿a qué hora tengo que volver a casa? Con mi esposa, con su madre, lo hablamos y dijimos, mira, le diremos que a la 1 de la madrugada, porque para él parece ya que es al día siguiente, claro. Es más tiempo y tampoco no es tan tarde, ¿no? Al menos con los parámetros actuales. Pero se lo preguntamos, oye, ¿tú qué hora crees que tienes que volver a casa? Dice, hombre, yo a las 12. Pues vale, a las 12 llegó a la 1:15. Oh. No le dijimos nada. Y al día siguiente nos dice, oye, llegué un poquito más tarde. Sí, ya lo sabemos, llegaste a la 1:15. Mira, ¿sabes qué? Como nos hiciste sufrir, si otra vez tienes que volver más tarde, avísanos. Alguna vez ha vuelto a llegar más tarde de lo que nos había dicho, pero incluso ahora con 23 años nos mandan WhatsApp. Llegaré más tarde de lo previsto. Ya está, se terminó. Claro. Se terminó responsabilidad, empoderamiento, libertad, con responsabilidad. No dejarle hacer lo que le dé la gana porque él mismo se pone sus propios límites. Sí, y no tomárselo personal, ¿no? Interpreto yo de lo que me dices, porque yo conozco a mucha gente que pone el horario de vuelta como algo personal y si llega un cuarto de hora tarde, claro, se está cachondeando. Sí, bueno, sí. ¿No? Los adolescentes tienen la tendencia a cachondearse muchas veces y también es bueno que lo hagan, por supuesto. Sí, pero como dices tú, igual hay que poner el límite sabiendo que eso va a suceder y así luego no te enfadas tanto, claro. Sí, por supuesto, por supuesto. O cuando a veces nos echan de su habitación con malas palabras, no va con nosotros. Es que no ha podido controlar ese momento. Por supuesto no debemos tolerarlo, pero no reñirles en ese mismo instante. Esperar a que se tranquilicen y después reflexionar con ellos cuando sean capaces de darse cuenta de que no era la mejor forma de conseguir su intimidad, que tienen todo el derecho a intimidad. Uh-huh. Con Raquel, que es madre de mellizos adolescentes, y su hija Aitana, hablamos sobre cómo es adentrarse en la nueva gran diversidad sexual. La verdad es que yo me imaginaba que si algún día pues ellos me manifestaban o me decían que tenían alguna tendencia sexual, ¿no? que fueran gays o lesbianas o... Pues yo lo viviría de una manera diferente porque pensaba que ya lo habría detectado, que sería algo como mucho más natural, que había surgido, y en realidad ahora lo viven como un abanico de posibilidades, casi como un catálogo. Nos explota un poco la cabeza con esas cosas porque, no sé, pensamos como que les falta como la experiencia, o sea, como es que se definen como muy pronto, ¿no? Desde la teoría, y no desde de las sensaciones, desde la vivencia. Yo creía que si algún día ellos tenían una inquietud, nacería de una vivencia, de haberse enamorado, de haber sentido, y entonces a partir de ahí buscarían por qué se sienten así, y no como al revés, ¿no? El probar la experiencia es buena, es la forma de que se encuentren a sí mismos. Pero aquí estamos luchando con un aspecto que es difícil y no es beneficioso. Y es todo lo que pueden conseguir a través de Internet, que está dando unos modelos de sexualidad que se alejan de la realidad. Sexualidad y afectividad deberían ir unidos. Por supuesto pueden ir por separado, pero en la adolescencia su aprendizaje debería ir unido. Y eso ya restringe los ensayos que uno puede hacer. Claro.
Y eso es lo que deberíamos transmitirles las familias y también desde los centros educativos, desde los programas educativos, cuando hay educación sexual. De hecho, debería ser sexoafectivo o afectivo sexual. Y por último vamos a escuchar a Dani, que tiene 17 años, que nos dice esto sobre el exceso de presión sobre ellos, sobre nuestros adolescentes, por el contexto económico en el que vivimos. Estamos estudiando y al fin de cuentas nos estamos esforzando y a lo mejor no tenemos ni siquiera el futuro asegurado, por no decir que lo tenemos bastante negro, y eso es una cosa que pues no es algo que nos guste, y por el contrario nos presionamos cada día más, porque digo yo, ¿qué va a ser de mí? Que no me voy a quedar toda mi vida en casa de mis padres, quién sabe si voy a poder pagarme la comida cuando sea más independiente. Eso es una cosa que nos lleva también a mucha ansiedad y a mucha inseguridad mental. Tenemos unas cifras brutales sobre salud mental en nuestros adolescentes. ¿Demasiada presión? Demasiada presión, sin duda, pero sobre todo es demasiada presión injustificadamente. Presión puede haberla siempre la hay en un momento u otro de nuestras vidas. El problema es cuando les estamos obligando a estudiar 12 asignaturas cada curso, a sacar buenas notas, porque si no sacas buenas notas pareces que después no podrás hacer nada. Y al mismo tiempo, y eso es culpa toda de los adultos, les estamos lanzando mensajes de es que ahora todo es más difícil, es que no vas a encontrar trabajo, es que... Eso aumenta el estrés a cualquiera. Y los adolescentes ya tienen por sí mismos, también fisiológicamente, el estrés un poquito más elevado que los adultos o que los niños y las niñas. Entonces lo que hay que vigilar muchísimo son estos mensajes que aparte tampoco no son ciertos. ¿Qué significa que el futuro sea negro? Es del mismo color que ha sido siempre. Pasa que nos empeñamos en decir que ahora es más negro que antes cuando el contexto es diferente, pero al final cualquier adolescente que se haya encontrado a sí mismo encontrará su sitio en la sociedad. Y ya es de ultimísima, que le digo siempre a mi hijo, la ultimísima. ¿Cuándo se deja de ser adolescente? ¿Cuándo se convierten en adultos? Mira, hay dos procesos. Uno es biológico, cuando todas esas zonas del cerebro que hablábamos al principio maduran. Y aquí hay un proceso biológico que podemos ayudar desde fuera, cada vez que les permitimos que tomen decisiones, que generamos un ambiente reflexivo a su alrededor. Estamos fortaleciendo estas zonas del cerebro porque las estarán usando y eso hará que maduren un poquito antes. Y después, aparte de este proceso biológico donde nuestra ayuda es indispensable, hay otro proceso que es puramente social y cultural. Se ha visto que los adolescentes no dejan de comportarse como adolescentes hasta que su entorno de adultos no los acepta como unos iguales en deberes y derechos. Y aquí nos cuesta. Claro, hasta sobre los 18 o 20 años ya han entrado en la juventud. Pero siguen en casa, lo decía uno de estos chicos entrevistados. Sí. Siguen en casa. Y los padres pensamos que podemos seguir mandándoles como cuando eran chiquillos. Y ya no lo son. Son otros adultos. Casi tendría que convertirse en un piso de estudiantes donde compartimos normas, compartimos espacio, compartimos confianza, compartimos alegría y respetamos las decisiones de unos y de otros, porque ya deben tomar sus decisiones. Si no les empoderamos, si no les damos este espacio, la adolescencia se va a alargar y no va a ser beneficioso ni para ellos ni para los padres, por supuesto. Gracias, David. Un placer. Lo mismo. De Generaciones, con Marta Nebot. Agarrábamos nuestras manos sudorosas, pegajosas. Te amo más que ayer, pero no más que mañana. Y para hablar de cómo es ser adolescente en la España de 2022, aquí y ahora, hemos invitado a Adriana, que tiene 13 años, a Álvaro, que tiene 17, a la madre de Adriana, Beatriz, que ahora le preguntaré qué edad tiene, si quiere decirlo, pone cara de que no, y al padre de Álvaro, José, que resulta que son pareja. Es decir, que aquí hay niños de unos y de otros,
que se conocen y han convivido, y que además tengo que añadir que Álvaro no está en el estudio porque resulta que Álvaro está en Benidorm de viaje de fin de curso porque acaba de hacer la EBAU, que por cierto le ha ido muy bien. ¡Enhorabuena! Muchísimas gracias. Se oye la piscina de fondo. Álvaro, te lo estás pasando bien, ¿no? Me lo estoy pasando muy bien, sí. Bueno, me alegro. Muy bien, terminadas las presentaciones, vamos al tema. Adriana, yo quiero empezar contigo. Vale. Recuerden, Adriana, 13 años. ¿Cómo es ser adolescente, Adriana? Realmente no sé describir el sentimiento, pero no sé, es como... Es que realmente yo creo que esta edad luego la valoras ya una vez has crecido, porque desde que eres muy pequeño es como, wow, yo quiero ser adolescente, porque siempre ponen en las películas y todo como que es la edad más guay. A ver, yo acabo de entrar en la adolescencia, entonces tampoco puedo hablar mucho, pero no sé, a mí tampoco me parece muy para tanto, pero siento que esta edad luego me voy a arrepentir si no la disfruto bien. Bueno, pues se trata de disfrutar y se trata también de tratar de describirlo. Tenemos a una persona, a una chica del Instituto Carrero Miranda, como decía de Avilés, que lo describe así. Creo que también una cosa que nos produce mucha ansiedad a los jóvenes es el hecho de tener relaciones de cualquier tipo, ya sea amorosas, de amistad, y es algo que siempre... Un joven dice, me da ansiedad esto, me da ansiedad lo otro, cuando se está dispuesto a una situación en la que tiene que relacionarse con otras personas, que tiene miedo del qué pueden decir esas otras personas, de cómo tiene que actuar para caer bien o qué tiene que ponerse, que eso es algo que, aunque muchas veces no admitamos, nos suele afectar mucho. Y en cuanto a hablar sobre esto con nuestros amigos y nuestros padres, creo que es bastante difícil para todos, sobre todo con nuestros padres, porque muchas veces ellos no entienden, porque bueno, vienen de otra época, no entienden cómo a nosotros nos puede afectar tanto los comentarios que pueden hacer los demás sobre nosotros, y por eso siempre los amigos son un apoyo es indispensable para afrontar estas situaciones, porque cuando tú tienes a alguien cercano con quien poder hablar de tus inseguridades, lo puedes llevar mucho mejor, y aún así sigue siendo muy complicado. Adriana, te veía sentir todo el tiempo. Yo sé que esto es la radio, que hay un micrófono y demás, pero vamos a atrevernos un poco. Esta chica se ha atrevido mucho. ¿Es difícil relacionarse? ¿Qué es lo que te resulta difícil? A ver, yo por lo general soy una persona bastante tímida y que me da pues mucha cosa relacionarme, me avise mucha gente y etcétera. Luego tengo un círculo cercano bastante grande, o sea, no tengo bastantes amigos, pero sí que es verdad que a la hora del momento me da mucha cosa, mucha vergüenza, no sé, mucho pudor por el qué dirán, o sea, porque a lo mejor llegas a un sitio y te miran de una forma y ya estás como todo el día pensando ¿por qué me habrán mirado así? ¿He hecho algo mal? ¿Tengo que cambiar para arreglarlo? Y también es verdad que tiene mucha razón en lo que ha dicho, lo de los amigos, porque es que eso yo lo valoro muchísimo. Tener un amigo que te escuche, es que eso es maravilloso, porque así ya no te lo tienes que tragar todo para ti mismo. Evidentemente, a lo mejor no le vas a contar todo, pero es muy valioso eso, y poder contarle a alguien tus problemas y etcétera. Claro. ¿Tú crees que influye el que las relaciones ahora sean más virtuales, menos en persona, que tengáis tanta relación por las redes sociales, por los mensajitos, por no sé qué, en que sea todavía más difícil eso, empezar a superar los pudores y las vergüenzas y estas cosas? A mí me resulta incluso más fácil a veces por chat y todo, porque es que realmente puedes pensarte bien lo que dices, porque al escribirlo puedes estar borrar. un rato, claro, puedes borrarlo, eliminar un mensaje o cualquier cosa, pero al hablarlo, una vez lo has dicho, ya si has dicho algo mal es como puf. O sea que a lo mejor sí es verdad, que eso da más vértigo, ¿no? El Claro. poder relacionar de esa manera, luego hacerlo cara a cara, Claro, lo luego pone hacerlo más cara a difícil. cara, claro. Vale, y tenemos a Álvaro, que tiene 17, que está en otra etapa, digamos, de la adolescencia, aunque hay que decir que según UNICEF la adolescencia va de los 10 a los 19 años, o sea que estás todavía ahí, Álvaro. ¿Tú cómo lo has vivido ya en esta posadolescencia? ¿Qué me dices como lo más difícil que te ha tocado como adolescente pasar? Hombre, sí que es verdad que relacionado con todo esto que estábamos hablando, el relacionarte con gente, conocer gente, es un poco complicado porque, sobre todo, bueno, tus amigos pues ya sabes que tienes una relación, que todo va bien y ya está, pero conocer gente, ir a sitios nuevos y todo eso pues es una situación un poco complicada, porque sí que es verdad que a lo mejor intentas ser tú mismo, pero al mismo tiempo como no ser juzgado, porque alguna vez sí,
tú haces una cosa que te gusta pero te juzgan, ya te sientes mal contigo mismo. Luego, pues no sé, es una etapa también en la que pues queremos hacer como muchas cosas en muy poco tiempo y hay una mezcla de sentimientos un poco rara, porque si te dejan hacerlo, pues genial, eres el más feliz del mundo. Si no te dejan, te enfadas, pero al mismo tiempo dices, ¿y si tienen razón? Entonces es como un caos todo, pero Claro. bueno, se puede ir llevando. Entonces, dicho esto, ¿las exigencias estéticas de la era digital tampoco ayudan? Esto de que estéis todo el tiempo viendo gente ultra mega guapa por todas partes, ¿alimenta las inseguridades? Sí. yo- Perdóname, Álvaro, que estaba Adriana lanzada. Dime, Adriana. En este caso, por ejemplo, a mí sí me influye bastante y yo diría que a la mayoría de población, sobre todo, esto ya sí que no sé, imagino que los chicos también, pero desde mi punto de vista como que las chicas tendemos más a compararnos porque encima te metes en redes sociales y ves a todas que son guapísimas, que tienen un cuerpo perfecto. Y claro, muchas veces eso ni siquiera es real, o sea, que es o Photoshop o luego la pose y todo, pero ya es una cosa que las ves y te preguntas, ¿por qué no puedo ser yo así? ¿Por qué no soy yo así? ¿Por qué soy como soy y no he nacido tan perfecta? No son perfectas, tú lo has dicho. Claro, muchas veces es Photoshop y todo, pero igualmente... La presión está ahí. Álvaro, Claro. ¿tú qué dices? ¿Hay también presión para los chicos o menos? Sí, a ver, yo creo que más o menos supongo que será igual. Tampoco es el punto de vista de las chicas, pero sí que es verdad que tú ves pues una foto de un chico así guapo que está fuerte y dices, yo quiero también, ¿no? Pero a ver, también hay que trabajárselo, ¿no? Pero bueno, es que hoy en día es verdad que se juzga mucho la apariencia, el físico. ¿Cómo veis vosotros los padres? ¿Cómo veis sus adolescencias con respecto a las vuestras? ¿Cómo ha cambiado el cuento? Pues mira, yo con respecto a lo que comentan ahora, hay una cosa que veo muy complicada. Tú antes tenías a tus amigas, bueno, que normalmente intentaban no juzgarte porque eran tus amigas, pero a lo mejor en tu clase sí que tenías alguna compañera que te decía algo que era inconveniente o que no te gustaba. Pero ahora, si tienes redes sociales, es que te sometes al escrutinio de tus 1.500 amigas en Instagram, porque es que los chavales de hoy en día, mi Adriana no porque es pequeña, pero yo sé que Álvaro tiene un montón de amigos y otras compañeras que tengo que tienen amigas de esa edad tienen un montón de amigos. Subes una foto y te puedes encontrar con que tengas 700 comentarios positivos, pero es que a lo mejor tienes 30 negativos. Y con esta edad es muy difícil para ellos no hacerle caso y digerir los comentarios que te pueden hacer negativos, gente que a lo mejor conoces muy ligeramente, porque es un amigo de un amigo de un amigo que se ha hecho tuyo en Instagram, pero al final el comentario lo acabas viendo. Y yo creo que esto debe ser muy complicado para ellos. José, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo ves la adolescencia? Tú tienes dos, además. Yo tengo dos. Porque tu otra hija tiene 19 años, según UNICEF es adolescente. ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Cómo lo has visto tú como padre? Hombre, yo su adolescencia la veo, con respecto a la mía, totalmente distinta. ¿En qué sentido? ¿En qué? La tecnología, por ejemplo. Ya. O sea, ellos se basan todo en la tecnología. O sea, yo muchas veces a mis hijos se lo digo, pero ¿vosotros habláis con vuestros amigos en persona o solamente es por chat? O sea, no los juegos que tienen, la consola, el móvil. Nosotros antes, cuando nosotros éramos jóvenes, salíamos a la calle, nos relacionábamos más en persona. Ellos es todo a través de la era digital. Entonces, es mucho más complicado. Hablemos de los estudios y de la presión en los estudios. Mirad lo que nos dicen estos estudiantes de un instituto de Asturias. Yo siempre he sido una persona que yo soy muy competitiva y mis padres desde que soy muy pequeña me han exigido siempre ser, bueno, la hija lo más perfecta posible. Entonces yo he desarrollado como esa cosa de que aunque ahora mis padres, porque he tenido muchas conversaciones con ellos acerca sobre este tema, porque llegaba muchas veces un punto en el que sacaba un 9 y era como, tengo que decirle a mis padres que he sacado un 9 y que no he podido llegar al 10 y eso me generaba mucha ansiedad y me generó muchos problemas en su momento. Tras tener, bueno, muchas conversaciones con ella, con mis padres, con psicólogos incluso sobre este tema, pues mis padres han dejado de exigirme, pero aún así yo sigo teniendo como la mentalidad de tengo que sacar la mejor nota posible, tengo que ser
superior, tengo que ir mejorando cada día porque si no, no voy a estar satisfecha con lo que hago y eso me produce a veces muchísima ansiedad y muchísimo estrés que muchas veces no soy ni yo capaz de sobrellevar. Yo creo que hay una presión generalizada, tanto por parte de padres, profesores, de absolutamente todo, de estar siempre pegados a los libros. Y si te has tomado un día porque estabas mal, porque simplemente no te apetecía, porque has sacado buenas notas y querías tirarte un día durmiendo entero, te va a carcomer por dentro porque nos han enseñado a que tenemos que ser siempre productivos en todo lo que hagamos y yo creo que eso no es sano. José, ¿tú cómo vives esto de la presión de los estudios de ellos? ¿No hay que presionar tanto? ¿Nos pasamos? Yo no sé si presionamos mucho o poco, pero sí que hay que presionar. Más que nada porque yo, por ejemplo, yo hablo de mí. Yo no pude estudiar, yo no tengo carrera. Entonces, yo soy electricista, trabajo en la construcción y yo intento evitar que mis hijos tengan que trabajar en algo así, porque es mucho más duro. O sea, yo quiero que ellos estén preparados, que hagan una carrera, que tengan un buen sueldo, un buen trabajo, y eso es a base de esfuerzo. Eso no se lo regalan a nadie. ¿Y cómo interpretas tú esas cifras que hablan ahora de chavales con una carrera, con 2, con máster y trabajando en la construcción? Porque no hay trabajo de lo suyo. Hombre, es difícil, pero siempre tienen más posibilidades el que tiene una carrera. Y, bueno, yo no he encontrado... Él, por ejemplo, mi hijo dice que quiere sacar la carrera de arquitectura. Bueno, pues puede terminar trabajando en la construcción, puede ser. Pero desde otro sitio. No, o a lo mejor en el mismo sitio que yo, porque no encuentre de lo suyo. Pero siempre estará más preparado y tendrá más posibilidades de encontrar un buen trabajo teniendo una carrera que no teniendo. Eso también lo dicen las estadísticas, ¿eh? Que quien tiene carrera universitaria tiene más probabilidades. ¿Tú con carreras universitarias? No, pues muy pocos. Claro, es así. O sea, al menos habrá tenido la oportunidad de conseguir un trabajo mejor. Luego también, una vez te sacas la carrera, al menos ya no dices, es que no lo he conseguido porque no he tenido oportunidad, como te pasa a ti. Ya es, bueno, pues no ha habido suerte, el mundo laboral está un poco, pues bueno, un poco pichipicha. Entonces, pues oye, al menos yo hice mi parte, ¿no? Claro, al menos yo lo intenté. Claro. Efectivamente. Claro. Hablemos de ligoteos, hablemos de educación afectivo-sexual, hablemos de tendencias sexuales. Porque yo me pregunto cómo es entrar en todo este mundo, porque es el salto de la niñez a la adolescencia, en la época de las 1000 opciones. Mirad lo que dicen los chavales de Asturias. Yo creo que en el tema de las tendencias sexuales, la gente está normalizándolo muy bien, lo está llevando muy bien, en especial la gente joven. Entonces, a lo mejor no es tanto un paripé como puede llegar a pensar alguien, sino que la gente simplemente se está lanzando a experimentar y a base de prueba y error, como se ha hecho toda la vida, llegar a descubrir cómo es. A lo mejor puedes experimentar con alguien de tu mismo sexo y descubrir que efectivamente no eres heterosexual o todas las tendencias que pueda haber hoy en día. Adriana, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo vives todo esto de la diversidad sexual? A ver, lo de probar, pues no sé, realmente, a ver, todavía soy muy pequeña para esas cosas, pero es que no sé. Bueno, a ver, Álvaro, si te echa un capote. Más mayor, Álvaro, de 17. Bueno, a ver, yo creo, a mi edad, pues sí que hay, o sea, yo sí que conozco un montón de gente, pues de una orientación sexual de otra y de lo que sea. Y sí que es verdad que para esas personas, si no eres heterosexual, pues hay muchas veces que se les juzga y yo entiendo que es complicado, o sea, si se empiezan a dar cuenta de que sienten un tipo de cosa que la sociedad no considera que es lo normal o cualquier cosa, pues es como que les cuesta, porque claro, no debería suponer ningún problema decir, pues mira, soy esto o soy esto otro. Pero sí que es verdad que sigue pasando. ¿Tú crees que sigue pasando, Álvaro? Tú lo has visto, sí, vamos. Sí, yo creo que no tanto como antes, pero yo sí que tengo algún amigo, pues por ejemplo, que pues en el grupito pues sí que se atrevió a decirlo, pero luego como que no se atreven a, ¿sabes? Como a decirlo socialmente por lo que pueda pasar, por si les pasa algo. Entonces, también conozco algún caso en el que se han atrevido a decirlo y ha tenido alguna represalia de, pues ya sea de padres o de amigos o de repente que se les margine. Fijaos, y seguimos en un país en el que el 15% del alumnado
dice no haber recibido nunca jamás ni una sola hora de educación sexual, y tenemos comunidades autónomas donde existe el PIN parental y ahí hay batalla para que no exista esta asignatura y para que no se hable de la diversidad sexual, y hablamos de un país en el que casi 7 de cada 10 adolescentes consumen pornografía y acceden a ella por primera vez a los 12 años, y esta es la educación afectivo-sexual que reciben. Dejo esto aquí porque necesito avanzar, tenemos muchos temas y poco tiempo. Quería hablar también de igualdad, de cómo se hace para educar en igualdad en el siglo XXI, con unas estadísticas que dicen, por ejemplo, el Barómetro sobre Juventud y Género de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción 2021, que se hizo entre jóvenes de entre 15 y 29 años, dice que el 23,6% de los varones en 2017 se declaraban feministas y en 2021 ya el 32,8%. O sea, cada vez hay más feministas. Y en cuanto a las mujeres, igual, ahora estamos ya en el 60 y tantos %. Sin embargo, también es verdad que hablamos de que hay un 26% de varones jóvenes que creen que el feminismo no es necesario, un 24% que piensa que el movimiento busca perjudicar a los hombres, y 1 de cada 5 jóvenes varones en España cree que no existe la violencia machista, que es un invento ideológico, y esta cifra es el doble que hace 4 años. Entonces, con este diagnóstico en la mesa, yo pregunto primero a la que me estaba diciendo que sí todo el tiempo, Adriana, ¿hay muchos hombres que piensan que el feminismo es contra ellos, jóvenes que piensan eso? He escuchado bastantes opiniones, sobre todo de gente de mi edad, que yo creo que es más bien porque no se han informado. Sobre todo de a veces que hablas de feminismo, además lo ven como un tema tabú, no sé por qué. Y que hablas de eso y dicen ni feminismo ni machismo, igualdad. Y es que eso no lo entiendo, porque es que eso es gente que no se ha informado. A ver, yo realmente no estoy demasiado informada, pero sí trato de informarme un poco antes de hablar. Y es que comentarios así, o luego ya comentarios de odio directamente al feminismo, como, bueno, no os voy a decir, pero algunos sí que he escuchado. Dime uno, hay horario para poder decirlo, dime. No sé, pues como puta feminazi, yo qué sé, cosas así. ¿Esas cosas os decís entre vosotros en el patio? ¿Cómo es? No sé, pero a mí me han llegado a decir algún comentario así. Cuando hablas del feminismo en el 8 de marzo, a lo mejor que, yo qué sé, mencionas algo y te sale algún comentario, o luego he escuchado gente de decir, ay no, pues es que esta me cae mal porque es que es feminista, no sé qué, cosas así, que es que eso realmente no lo entiendo. O sea, ¿qué necesidad? Si literalmente lo que busca el feminismo es la igualdad, no la superioridad. Pero esas batallas están, digamos, en los patios, están en las puertas de los institutos. Claro. Álvaro, ¿tú también has visto de esto? Sí, yo también. Sobre todo también situaciones en las que a lo mejor pues en clase, en alguna charla o en cualquier cosa así, sale el tema y entonces pues como que comienza un debate y al final acaba en un caos de gritarse unos a otros. Y es verdad que hay situaciones que son así. Bueno, vamos a ir terminando con los datos de salud mental. Tengo muchos, no sé ni por dónde empezar. Empiezo por este, UNICEF 2021, un informe. España es el país europeo en el que los jóvenes tienen más problemas de salud mental. Casi el 25% de los jóvenes entre 15 y 29 años estaba consumiendo psicofármacos en el último año. 1 de cada 4 estaba enfermo y estaba medicado. 1 de cada 4. Y podrían no parar de leer datos de este tipo, ¿no? Y luego además hay un informe de Save the Children que habla de que no hay un acceso real a la salud mental, que eso tampoco hacía falta que lo dijera un informe. Sabemos que la sanidad pública no lo cubre o no lo cubre como se debiera. Yo no sé qué pensáis de esto y en particular me gustaría escucharte a ti, Adriana, que quieres ser psiquiatra. A ver. Sí, psiquiatra o psicóloga. A los jóvenes también se nos quita más importancia porque como somos pequeños no tenemos supuestamente no tenemos ningún tipo de problema ni nada, y luego también a la hora de pedir ayuda es complicado porque claro, tú estás pasando por una mala época y ¿qué le vas a decir a tus padres? Si es que a lo mejor se lo dices y te dicen eso es una tontería, se te va a pasar en una semana. Entonces ya es el miedo de pues es que ¿para qué le voy a decir algo? Es que a lo mejor me dicen algo, o a lo mejor lo estoy exagerando, solamente estoy siendo dramática, estaré teniendo una mala semana, una mala racha. Entonces yo creo que además la salud es que no lo cubre. Es que deberían darle mucha más importancia, porque es que la salud mental es tan importante como la física. Sobre todo porque ahora también la tasa de suicidio ha subido muchísimo. Sí, señora. Y es que es un tema súper grave, que es que la gente no le da la importancia necesaria. Los padres deberían hablarlo también con sus hijos para preguntarles pues cada X tiempo que qué tal se encuentran, luego tener confianza, o ya si no quieres con tus padres, con un amigo, porque es que luego la gente
que se suicida y etcétera, es que mandan señales. El tema es que no sabemos captarlas. Por eso luego también, y luego los psicólogos del colegio tampoco hacen nada. En esta línea de lo que decías, se suma un estudiante del Instituto Carreño Miranda de Avilés. Vamos a escucharle. La ayuda psicológica, en general, tu bienestar mental a día de hoy es solo si tienes dinero. Bueno, como el resto de cosas en la sociedad en la que vivimos, pero esto a día de hoy es algo que está muy marcado. Y claro, un psicólogo privado, pues para una familia que no llega a fin de mes, que se está muriendo de ansiedad porque el padre no le da para trabajar todo lo que tiene que trabajar, a lo mejor tiene 2 trabajos, la madre o está en paro o también trabaja bajo condiciones precarias, pues es difícil y no nos podemos permitir, o ese tipo de familia no se puede permitir un psicólogo privado que es una fortuna, a fin de cuentas, no solo a la semana sino al mes. Entonces es una cosa que también hay que cambiar y la verdad que es muy triste que la gente no pueda resolver el problema porque es la pescadilla que se muerde la cola. Soy pobre, estoy triste, no puedo pagarme la ayuda porque soy pobre y sigo estando triste. Pues ahí queda esa denuncia hecha, ya solo me queda dar las gracias a Luna, Yara, Nuria, Dani, Luis y Juan, que tienen, como decíamos, 16 y 17 años y que han estado poniendo su granito de arena en este programa desde el Instituto Carreño Miranda de Avilés, en Asturias. Un beso para ellos. Y mientras suena este tema tan sentido elegido por Adriana, nuestra adolescente invitada, los imprescindibles datos de acoso escolar. Según Bullying Sin Fronteras, en España 1 de cada 4 alumnos lo sufre. Repito, 1 de cada 4 adolescentes es acosado en las aulas y solo el 15% de estas víctimas se lo cuenta a familiares o profesores. Desde que se registra el acoso escolar en España, no ha parado de crecer. Con la pandemia, el número de casos se ha disparado. Nosotros encontramos uno, sin buscarlo. Se llama Dani, tiene 17 años. En algunos casos puede llegar a depresiones muy importantes, incluso el suicidio, como se han reportado bastantes casos. Pero en otros casos son personas como yo que hemos derivado en forjar una personalidad completamente violenta, no mostrar sentimientos para nada, estar todo el día a la defensiva, incluso pasar de ser el acosado a ser el acosador en muchos casos. Ya no necesariamente en el instituto, pero sí ser un matón de barrio y juntarte con 4 colegas y al primero que te mire mal, pues meterte en un problema, una pelea con él, porque es todo lo que has sufrido durante años. Ahora sientes odio, sientes rabia y quieres enfocarlo hacia los demás. No podemos comparar datos de bullying con los de las generaciones anteriores porque el primer estudio nacional tiene poco más de 20 años. Antes se consideraba algo inevitable, ahora no. La única manera de ayudarles si pasa es enterarnos. María nos dio un consejo valioso al respecto. Consejo para padres, o sea, si queréis que vuestros hijos tengan confianza con vosotros, educarles desde pequeños a contaros las cosas sin presiones, sin nada, porque aunque tú le digas cuéntame las cosas, si tu hijo sabe que tú le vas a regañar o tal, no te lo va a contar. David Bueno, especialista en el cerebro adolescente, dice que lo más importante es no romper el hilo de confianza que permite que los adolescentes se apoyen en nosotros. Apoyo emocional, sobre todo cuando lo hagan mal, ejemplo y estímulo son sus 3 palabras mágicas para tratar con ellos. Ahí queda eso que es mucho más fácil de decir que de hacer. Hasta la semana que viene, que nos centraremos en los jóvenes de 19 a 40 años. Sí, esto también lo has oído bien, de 19 a 40 años. Ahora somos jóvenes mucho más tiempo, o eso nos contamos. Besos y abrazos. Just
La radio.